i un bon instal·lador amb un certificat. Com acabeu d'escoltar, amb massa freqüència escoltem casos de persones que es dediquen a una professió sense comptar amb l'adequada formació ni complir amb els requisits legals exigits. Això és el que es coneix popularment com a intrusisme professional. Conseqüències legals d'actuar així. Li volem preguntar a l'advocada Sara García de Legalitas. Sara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, de entrada, el intrusismo laboral es un delito y qué penas puede suponer, pues eso, el intrusismo laboral. Bueno, pues realizar una actividad profesional que requiera de un título oficial para poder demostrar la cualificación necesaria para poder actuar en el mercado. Toda aquella persona que sin poseer ese título exigible legalmente se dedique a realizar actividades que requieran de esa titulación específica, se puede ver enfrentado al artículo 403 del Código Penal, que castiga los hechos con una pena de multa de 6 a 12 meses. En penal los meses tienen 30 días y la cuota diaria que impone el juez oscila entre los 2 y los 400 euros diarios, fijándose esa cuota diaria en función de la capacidad económica del condenado al pago. Claro. Vienen fijando cuotas diarias en torno a 10 euros al día, 20, 8, 6... Es decir, que si habláramos, por ejemplo, de una multa de 6 meses a razón de 10 euros al día, estaríamos hablando de 1.800 euros, más o menos. Llegar a penas de prisión ya son palabras mayores, ¿no, Sara, me imagino? El intrusismo profesional no lo prevé como tal en principio, salvo ya supuestos muy específicos, pues como sería el desempeñar estas funciones por parte de una persona que carece de esa cualificación, pero sí que se prevé una pena de prisión de 6 meses a 2 años si concurre alguna de las siguientes circunstancias: que el culpable se atribuya públicamente la cualidad de profesional amparado por el referido título. Es decir, si yo no soy abogado, pero hago creer en todo mi entorno que lo soy. Claro. O bien, si el culpable ejerce actos en un local o establecimiento abierto al público en el que se anuncia la prestación de servicios propios de esa profesión. Bien. Y ahí, como digo, las penas son prisión de 6 meses a 2 años. A 2 años. Desde Legalitas, ¿tenéis situado, perfilado más o menos qué profesiones tienen un mayor grado de intrusismo ahora mismo? En general vienen siendo fundamentalmente profesiones de actividades profesionales tipo FP, pues talleres, electricistas, fontaneros, profesiones, o bien también en tema de profesiones liberales, pero sobre todo en autónomos pues hay bastante intrusismo en cuanto a temas de, por ejemplo, clínicas estéticas, y que nos entran bastantes temas de negligencias médicas por personas que dicen poseer un título para poder ejercer como esteticistas, médicos esteticistas cuando no lo son, médicos odontólogos cuando no lo son. Pues sí que, en fin, la verdad es que la casuística es múltiple porque hablamos con muchísimos clientes y tampoco podemos dar un dato concreto. Muy bien. ¿Cómo puede protegerse un ciudadano de este intrusismo profesional? ¿Qué hemos de hacer? Lo primero siempre, claro, el pedir un presupuesto detallado, exigir la correspondiente factura y exigir igualmente la titulación, el que la persona que tiene que actuar se acredite, se identifique como un profesional, igual que un abogado cuando va a ejercer. Lo primero que tenemos que hacer es enseñar la tarjeta de abogado. Todas las profesiones, para poder actuar en el tráfico, se requiere una identificación como tal profesional. Pues el fontanero, el electricista, todos tienen que tener su título y su documentación en regla que les habilite para poder actuar. Y cuando hemos sido víctimas de un chapuzas, ¿qué hemos de hacer? En fin, ponernos en manos de un buen abogado, me imagino, ¿no? De entrada, bueno, dependiendo también del importe de la chapuza que nos haya hecho, ¿no? Claro, y de lo que haya provocado, los daños que haya provocado. Claro, así es. Pues mira, no sé si tienes en mente, por ejemplo, el tema del electricista que en Sabadell... Te quería comentar el tema este. Sigue. Sí, pues precisamente en este tema tan duro que todos hemos tenido constancia de él, pues sí que es fundamental ponerse en manos de un abogado experto penalista de cara a poder calificar convenientemente los hechos que han ocurrido, que en ese tema... bueno, pues ya se está comentando bastante en cuanto a los posibles delitos que ha podido llegar a cometer, tanto de intrusismo profesional como falsedad en documento mercantil y también delitos de homicidio por imprudencia.
Estos temas suelen ser escurridizos, me refiero de cara a que es muy conveniente, muy interesante llevarlo en manos de un buen abogado experto en la materia, que pueda exponer las pruebas convenientemente al juez, que no se nos vaya la acusación entre los dedos por culpa de que no haya ido bien fundamentado todo y todo muy bien atado. En el caso de Sabadell que comentaba Sara, con el agravante de que el falso lampista había sido enviado por la compañía aseguradora del piso, en fin, que ahí hay un cúmulo de una cadena de errores gravísima, claro, también, ¿eh? Claro, penalmente respondería el falso electricista. Si bien luego la responsabilidad civil, el artículo 116 del Código Penal nos indica que toda persona que responde penalmente de un delito también responde civilmente, pero en este caso entiendo que le va a salpicar la responsabilidad civil también a la compañía, porque en civil también tenemos una responsabilidad civil que dimana del empresario por culpa de la culpa in eligendo, es decir, por culpa de que en esa empresa no se haya seleccionado convenientemente al profesional que está prestando servicios para esa empresa. Muy bien, Sara García, de Legalitas, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y aportar luz en un tema tan difícil, complicado, como es el intrusismo profesional, del que hemos de huir siempre. Hay que estar seguro cuando contratas y cuando coges a una persona que sea un profesional bien acreditado. Sara, gracias, buenas tardes y suerte. Gracias a ti, Carlos, encantada, y aquí nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. De acuerdo, un abrazo. Adiós.